Gracia y paz les sean multiplicadas a todos. Esta es su comunidad cristiana celestial, donde Jesucristo es el Señor. Hoy, miércoles santo, y como todos los miércoles santos, nuestro acostumbrado sermón de las 7 palabras. Pero antes vamos a presentarnos delante de nuestro Señor con una breve oración. Para ello requiero que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Padre celestial, Padre amoroso y eterno, gracias te damos, Señor, por visitarnos una vez más. Gracias te damos, mi Dios, por estar aquí en medio nuestro. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que derrames la unción de tu Espíritu Santo en esta reunión. Te pedimos la bendición para todas y cada una de las familias aquí representadas y te pedimos, Señor, que nos dirijas. Dirígenos a fin de que todo lo que hablemos y todo lo que hagamos sea de tu agrado y esté apegado a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, queridos hermanos, de inmediato les paso con Carolina, quien va a llevar a cabo la secuencia lógica del sermón de las 7 palabras en esta noche. Adelante, Carolina. Así es, queridos hermanos. Hoy vamos a tener esta celebración del sermón de las 7 palabras. Y para dar inicio, vamos a compartir una adoración. Iniciamos con esta alabanza. Jesús. Entre la multitud que yo te consigo, tengo que quiera yo también amado en esa cruz, manos de Jesús. No se escucha. Se escucha mal. Igual no escuchamos. No se escucha nada. Se oye entrecortado. ¿No se escucha? ¿Ustedes se escuchan? No, no. Se está cortando, Carolina. Sí, es como cortado. Ok. De mejorar un poco el internet. Pie de aquel oyéndote la mano al Padre. Soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor.
se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Amén. Así es. Cada uno de nosotros estaba ahí porque el Señor estaba pagando nuestras culpas. Nosotros estábamos ahí. Así es. Y de esta manera iniciamos la primera palabra de este sermón de las 7 palabras, que viene de nuestra querida hermana Violeta Corporán. Y la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y será tomada de Lucas 23:34. Adelante, querida Violeta. Violeta, si puedes habilitar el micrófono, por favor. Ahora sí, lo tenía en silencio. Así es, querida Carolina. La primera palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue exactamente esa que acabas de decir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguido dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Esta palabra la podemos dividir en 2 segmentos para poderla estudiar con profundidad. Primero, el Señor Jesús hace una petición al Padre. Le pide, le suplica, Padre, perdónalos. Y luego, para justificar esa petición, dice, porque no saben lo que ellos hacen. Porque Jesucristo sabía que su pueblo, sobre todo los líderes, desconocían la verdad que había detrás de lo que acontecía en ese momento. El perdón del pecado original. Ese perdón que nos separó de Dios. Y ese perdón que en ese momento el Señor Jesucristo establecía como puente, restableciendo la relación entre el Señor y nosotros. Eso que aconteció ese día con la crucifixión del Señor fue profetizado por uno de los profetas mayores, que fue Isaías, el profeta Isaías. Y en el versículo 53:5, que cito ahora mismo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz que no teníamos entre el Señor y nosotros, sobre él fue cargado. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Estábamos descarriados como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Entonces, todos nosotros, creo que todos los que estamos aquí somos padres. Y muchas veces nosotros vemos los errores y los pecados y las cosas malas que hacen nuestros hijos. Y los vemos de esa manera que
el Señor Jesucristo nos vio. Con inocencia, con ingenuidad, no saben lo que hacen. Cuando Él dice no saben lo que hacen, es como yo, por ejemplo, cuando veo a mi nietecito ahora, que hace cosas que inclusive atentan contra su propia seguridad. Y lo hace por ingenuidad, porque él no sabe lo que está haciendo. Entonces, yo podría decir, ¿cuál es la enseñanza central de esta palabra? El perdón. El perdón. Y el perdón lo podemos encontrar en muchos versículos de la Biblia. Lo podemos encontrar en el Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, Él dejó claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición de perdonar a los demás. Porque lo dice y lo ratifica en el versículo Mateo 6:14, cuando dice, porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Entonces, como bien les dije ahorita, la enseñanza central de esta palabra de Dios, esta primera palabra de Dios en el madero del Calvario, es precisamente el perdón. O sea, Él estaba en la cruz por el perdón. Y ahí en la cruz, en la agonía de su crucifixión, estaba pidiendo perdón por nosotros. Pero la razón por la que Él estaba en la cruz era para perdonarnos. Era para romper ese abismo que había entre el Padre Celestial y nosotros con el pecado original de Adán y Eva. Entonces, hermanos, el perdón lo necesitamos a diario en nuestras vidas, porque a diario vivimos pecando, a diario pecan contra nosotros. ¿Y de qué manera podemos vivir armoniosamente si no es utilizando ese sentimiento, esa herramienta tan importante que es el perdón? Yo digo que el perdón es un amor doble, porque tú tienes que superar, tú tienes que amar al que te ofende y superar eso y como quiera amarlo. Y por lo general, el que nos ofende es un familiar, es alguien cercano, es un prójimo, es un amigo, es un colega cercano, no es un distante. Entonces nosotros necesitamos el perdón para nuestras vidas, pero el Señor en el madero, con esa primera palabra, nos enseñó a nosotros que el perdón, así como le preguntaron en Mateo 18:21, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y él dijo, no le digo yo 7, no, hasta 70 veces 7. Entonces, hermanos, para no alargar ya mi participación, el perdón es perdonar y amar. Fue lo que hizo el Señor Jesús en vida. Y fue algo que nos dejó plasmado en el Evangelio. Porque todo lo que hizo el Señor en ese ministerio, que siempre yo digo que fue corto, pero trascendió la humanidad, trascendió a la eternidad esos 3 años de su ministerio. Fue amor y perdón. Y lo que él hizo en la cruz del Calvario fue amor y perdón. Y esa es la primera palabra del Señor Jesucristo en el madero. Perdonar. Hasta aquí mi participación, queridos hermanos. Excelente. Gracias, Violeta. Gracias. Gracias, querida. Amén. Amén. Excelente, Violeta. Amén. Así es. Espero que haya sido provechosa esa primera palabra. Amén. Así es. Y ahora pasamos a la segunda palabra.
que viene de manos de nuestro querido pastor Juan la Antigua. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la recogemos de Lucas 23:43. Adelante, querido Juan. Bendiciones, sí. Para ello, yo quiero leer primeramente Lucas 23:33, que dice de la siguiente manera: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús estaba en el centro, porque de eso se trata el evangelio de Cristo. Por eso que Jesús siempre es el centro del evangelio. Y quizá parece coincidencia de que Jesús estuviera allí en medio de esos dos malhechores, aunque otro evangelio le llaman ladrones y otros nombres que lo culpaban por sus hechos. Pero Jesús es el centro de todas las cosas. Ahora bien, Jesús, como bien dijo Violeta, los profetas habían profetizado acerca de su nacimiento hasta su muerte. Todo lo que Jesús pasó desde que nació hasta que murió estaba profetizado por los profetas. Es más, desde el Génesis ya Dios había provisto a Jesús para que sea aquel que de la simiente de la mujer, el cual aplastaría la simiente de la serpiente. Y Jesús cumplió toda esa profecía una por una, incluso esta que dice que fue puesto entre dos ladrones o dos malhechores, también es una profecía que se está cumpliendo. Pero Jesús debería estar clavado junto a esos dos ladrones. Realmente no. Y como Jesús, siendo inocente, porque entiéndase que esa crucifixión era tan cruel, esa muerte, que los soldados romanos no eran crucificados, ni siquiera un ciudadano romano, porque es una muerte muy cruel y muy lenta. Pero esa muerte se la daban a aquellos que eran rebeldes y se sublevaban contra el imperio romano. Pero Jesús en ningún momento cometió ningún delito para estar allí. Pero estaba escrito que él tenía que morir en una cruz, en un madero. ¿Y cómo Jesús llega a ese madero? De la siguiente manera, y es que su propio pueblo fue que lo llevaron ante Pilato para acusarle que él se estaba haciendo un rey, un nuevo rey, y por haberse declarado como rey de los judíos, se suponía que estaba en conspiración contra el reinado del César. Y Pilato fue la persona que tenía en su poder dejarlo en libertad o darle la autorización para que lo crucificara. Pero Pilato defendió más su puesto político que el derecho de Jesús. Y por eso Jesús fue a esa cruz. Pero tenía que cumplirse las escrituras. Ahora bien, Pilato, para también quitarse un poco de culpa, se recuerda que para esa época él toma un prisionero y lo suelta para congraciarse con el pueblo. Llamó a Jesús y llamó a ese prisionero llamado Barrabás y le dijo: ¿a quién ustedes eligen? ¿A Jesús o a este Barrabás? El cual tenía un expediente bien largo, pero el pueblo gritó que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y Jesús fue puesto en ese madero. Ahora, ya estando en ese madero,
no le quedaba mucho momento de vida. No solamente a él, sino también a los dos que estaban con él. Y vemos que Jesús vino con un propósito y es para salvar al mundo del pecado. Allí está el Salvador junto a dos malhechores. En el verso 39 dice de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él entendía que Jesús era un salvador, él lo entendía, pero él quería ver que Jesús demostrara que era el salvador. Es como cuando Tomás, Jesús resucita y le dice: no, yo tengo que verlo, que resucitó para poder creer, y tengo que entrar mi mano en sus clavos y en su costado, si no, no creo. Así mismo está este ladrón diciéndole a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y también el pueblo le gritaba eso mismo. Pero ¿qué pasa? El otro que está al otro lado, a mano derecha, le responde al primer ladrón y le dice de la siguiente manera: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Aquí este ladrón que le responde al otro reconoce que Jesús es Dios y se lo hace saber al otro ladrón y le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición o condenación. El 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora bien, Jesús, como hijo de Dios o como Dios, no tenía la autoridad para hacer descender de la cruz no solamente él, sino a los demás. Dice la palabra: ¿acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre que está en los cielos, que él no mande más de 12 legiones de ángeles y vendrían? Eso fue cuando Pedro intentó persuadir al soldado que fue a apresarlo. Jesús le dijo esta palabra. Realmente Jesús, como Dios, tiene tanta autoridad para haber dicho una sola palabra y destruir todo esto que estaba en contra de él. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías, donde Violeta mencionó que profetizó sobre él, dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció de amor, como oveja, como una oveja mansa, por amor a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, a la verdad, dice el otro ladrón, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él reconoce que Jesús está ahí inocentemente. Él reconoce que ellos sí merecen estar ahí porque por lo mal que se habían comportado ante la sociedad. Ahora bien, el verso 42 dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué más reconoce él? Reconoce que Jesús va a un reino a reinar y que si él quiere y tiene misericordia en ese reino, que se acuerde de él. Entonces la palabra de Jesús a este ladrón fue la siguiente. Le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso.
Esto es una afirmación que hace Jesús, pero una afirmación no a largo plazo, sino inmediatamente ellos hubiesen muerto, ya les tocaría partir hacia el paraíso, al cual Jesús anteriormente le había dicho a los discípulos que él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde él estuviera, también nosotros estuviésemos. Y iba a preparar esa morada celestial. Y también nos está hablando de que hay vida después de la muerte. Y que él es la resurrección y la vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y no morirá para siempre. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí para darle oportunidad a otro. Gracias. Gracias. Damos gracias al Señor por nuestro querido pastor Amén, amén. de la Antigua. Amén. Así es. Y ahora pasamos con nuestra querida hermana Sara Ramírez, mi hermana 2 veces y mi persona favorita, que ahora va a compartirnos la tercera palabra. Hijo, he ahí tu madre. Madre, no, espérate. Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Juan, esta es tomada de Juan 19, 26, 27. Sara, déjame ver si tengo a Sara por ahí. Así Aquí estoy. Ahí te veo. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué gusto verte a la distancia. Igual, igual. Adelante. Siempre bella. Gracias, gracias. Igual tú. Adelante. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a todos los que están conectados. Qué lindo poder en una semana tan especial tener el privilegio de poder hablar y compartir la palabra del Señor. Y qué palabra más especial que una de las 7 palabras que proclamó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es la tercera palabra, que fue madre. Bueno, vamos a leer el verso. Está basada en el libro de Juan, capítulo 19, 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra es tan importante porque vemos que aún en medio de la situación difícil en la que estaba pasando Jesús, en el momento más difícil de su proceso aquí en la tierra, estaba crucificado. Aún en ese momento, él no dejó de mostrar responsabilidad hacia su madre. Sabemos que Jesús en la cruz era 100% hombre, no murió siendo Dios, murió siendo hombre como nosotros. Y como hombre aquí en la tierra él tenía responsabilidades. Ya presumimos que para esa fecha José había fallecido, y Jesús, como unigénito de María, era responsable de ella. Entonces, fíjense cómo él dice el versículo anterior que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, o sea que había también una tía de Jesús ahí. Estaba María, la mujer de Cleofás, que se presume que ese Cleofás era uno de los caminantes a Emaús, y también estaba María Magdalena. Y aunque ese verso no lo menciona, pues también estaba Juan, porque fue a quien Jesús vio
vio llegar. Vemos que aún en el momento más difícil de la vida de Jesús, él tiene la empatía, el carácter de no dejar las cosas desorganizadas, sino que encomienda su madre a su mejor amigo, podríamos decir, a su discípulo amado. ¿Tenía Jesús otros hermanos? Claro, en la Biblia vemos que Jesús tenía otros hermanos, pero esos hermanos no estaban aquí, no estaban en ese momento. Otra, no eran creyentes, porque la misma Biblia dice que los hermanos de Jesús creyeron en Jesús después que él resucitó. Por lo tanto, quizás no tenían no tenían la misma sensibilidad y conocimiento que tenía Juan sobre el cuidado que Jesús tenía para su madre. Vemos que María en ese momento todavía era una señora joven, si hacemos los cálculos del tiempo del nacimiento de Jesús y la edad a la que Jesús murió, pero Jesús, pensando en el futuro, asegura el futuro de su madre. Sabía que iba a envejecer, que iba a necesitar cuidado, y por eso hace este encargo. Y fíjense cómo él le dice a María primero: madre, he ahí tu hijo. Lo que nos hace entender que no fue solamente que le entregó a Juan a su madre, sino que le hizo saber a su madre que no estaba sola. ¿Qué nos da a entender eso? Que la responsabilidad de Jesús con su madre no era solo una responsabilidad del tema económico, del tema de salud, sino había una responsabilidad afectiva. O sea, tú no te estás quedando sola, yo te estoy dejando al cuidado de alguien. Y es cuando se voltea y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. O sea, te estoy haciendo responsable de mi madre. Y algo muy hermoso que podemos rescatar de esta enseñanza es cómo Juan, siendo el discípulo amado, pudo tomar tan rápidamente la seña de lo que Jesús estaba diciendo, porque dice la palabra del Señor que desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa. O sea, solamente con una palabra que Jesús le dijo, he ahí tu madre, él entendió todo lo que representaba eso que él estaba diciendo. O sea, con he ahí tu madre no es solamente mírala, no es solamente acompáñala en estos días, es encárgate de mi madre. Te dejo todo lo que tengo aquí en la tierra, encárgate de mi madre. Con esto Jesús muestra un carácter y una actitud desinteresada, y ese carácter y esa actitud reflejada en su madre también salpica, ¿verdad? También se ilumina hacia nosotros, viendo que Jesús está interesado en nuestro bienestar, en nuestro cuidado, en nuestra vida, y nunca nos ha dejado. Así como le dejó a su madre, a Juan, a nosotros tampoco nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó al Consolador. Hay una parte importante en esta enseñanza que está en la parte A del verso 28, que dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. No sigo ahí porque sigue la otra palabra, pero fíjense cómo dice aquí: después de esto. Significa que Jesús sabía que hasta que él no cumpliera con esa parte de dejar a su madre encargada de alguien, de dejar seguro la responsabilidad de su madre sobre alguien, él no había terminado su misión aquí en la tierra. Entonces, justo después de esta palabra que él dice, después de esto, sabiendo él que ya todo había terminado. O sea, hasta que él no dejara la responsabilidad de María sobre alguien, él no había terminado su responsabilidad aquí en la tierra.
¿qué podemos nosotros como iglesia aprender de esta palabra tan poderosa de Jesús? La responsabilidad de Jesús hacia su madre en la cruz nos demuestra su amor, su compasión, su compromiso por el bienestar de su madre y al mismo tiempo por el bienestar de cada uno de nosotros. Y es una forma también de mostrar cómo nosotros como comunidad cristiana debemos apoyarnos en amor. Que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no es solamente para apoyarse en temas espirituales y para crecer de forma espiritual, no. El cuerpo de Cristo está para ayudar en momentos difíciles a la viuda, al desamparado, al que está necesitado, ya sea en una situación emocional como era esta, una situación económica, una situación de salud. El cuerpo de Cristo está para apoyarse, como Juan estaba apoyando a Jesús en esta encomienda. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, seguidores de Cristo, aprendemos de esta palabra que debemos cumplir con el mandamiento, como lo hizo Jesús, de honrar a nuestros padres y a nuestro padre y a nuestra madre. Eso hizo Jesús. En el último... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Porque escuché algo, parece. Pues Jesús, aún antes de él expirar, antes de él sentir que había cumplido con todo, decidió dejar la responsabilidad de su madre a Juan. ¿Qué está haciendo con esto? Enseñándonos a nosotros que tenemos una responsabilidad tanto con nuestros padres como con nuestros hijos, con nuestra comunidad, que no podemos encerrar nuestro mundo a nuestra propia situación y no desdoblarnos a la situación o a la responsabilidad que tenemos como ente en la sociedad con nuestro medio. Entonces, hermanos, para concluir, aprendemos de esta palabra la sensibilidad de Jesús hacia su madre, la responsabilidad delegada a Juan. ¿Por qué a Juan? Porque era alguien que había imitado de él su propio carácter, que había imitado su forma de ser y ese sentido de amor, de comprensión, de preocupación, él sabía que iba a estar en buenas manos. Y por eso, después de él haber dejado esta responsabilidad sobre Juan, entonces es que puede decir, ya todo ha concluido, ya he terminado mi misión aquí en la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí la tercera palabra. Gracias, querida Sara. Y yo aprovecho para compartir el mensaje que ha dejado nuestra querida Gina en el chat, que dice, gracias, querida Sara, muy claro su mensaje. Así es. Sara siempre, como profesora al fin, siempre nos comparte el mensaje de una forma muy llana, muy sencilla, a pesar del nivel de profundidad que tiene. Ahora, muchísimas gracias. Ustedes saben que yo siempre me desvivo con ella porque es mi persona favorita, pero bueno. Ahora vamos con nuestro querido hermano Freddy Quintero, que viene con la cuarta palabra, y así arribamos a la segunda. Arribamos a la mitad de esta celebración de el sermón de las 7 palabras. Vamos con nuestro hermano Quintero. Adelante. Amén, amén. Gracias, Carolina. Una linda noche para todos, hermanos. Qué honor y qué privilegio poder compartir en esta ceremonia de las 7 palabras del Señor. Y la que nos ha correspondido es una palabra tremenda, donde el Señor clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Tenemos unas citas bíblicas y empezamos por Mateo 27:46, que nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo confirma Marcos en 15:34. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una exclamación fuerte que tuvo el Señor Jesucristo. Y quiero citar también a Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cita el salmista. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yo puedo ver ahí, o podemos ver nosotros, que nuestro Señor Jesucristo experimentó la sensación de desamparo divino. Y yo interpreto que es esa sensación de sentirse desamparado por su Padre, por nuestro Padre Celestial. No en la condición humana, sino a nivel de un desamparo divino, a un nivel que jamás podremos entender. Es decir, que por un breve momento nuestro Salvador, dice, sin pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Y lo podemos ver en 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz Jesucristo tomó sobre él iniquidades del mundo entero, aunque él jamás cometió un solo pecado. De tal manera que ninguno de nosotros tuviera que pagar el castigo de nuestras transgresiones, que es muerte y separación de Dios por la eternidad. Él dio su vida para que pudiéramos recibir su justicia y sin tener y así de esa manera tener una relación con él para siempre, por la eternidad. Es una palabra que nos invita a reflexionar, porque entendemos nosotros que se tenían que cumplir las escrituras y que Dios hecho hombre tenía que padecer como hombre, y el Señor tenía ya predispuesto de que nuestro Señor Jesucristo padeciera la muerte de cruz con un solo propósito: para darnos la salvación, para salvarnos de esa muerte y de esa separación de Dios por tal vez la eternidad. Es una palabra que en labios de nuestro Señor Jesucristo, nos imaginamos esa exclamación de como cuando uno tal vez ve a su papá terrenal y entre una circunstancia muy difícil uno exclama: ven, ¿por qué no me ayudas? ¿Qué está pasando? Es tremendo. El Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros, pero en el momento más angustioso y doloroso, él exclama eso: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabiendo de antemano que eso tenía que ocurrir, su muerte para salvación de nosotros. En este tiempo maravilloso de recogimiento y de entender el sacrificio de nuestro Señor, es momento de reflexionar y de pensar el sacrificio grande y maravilloso que el Señor hizo en la cruz, porque Él murió por ti, por mí y por la humanidad, para que hoy nosotros podamos tener una relación perfecta cuando hemos aceptado que el Señor Jesucristo padeció y murió en la cruz, pero entendiendo que el Señor nunca
nuestro Padre lo abandonó. Ni Él nos abandonará nunca jamás, porque nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los fines. De tal manera que esa sensación de abandono nos invita a entender el grado de angustia, de desesperación, de dolor tan tremendo que sintió el Señor padeciendo como hombre, no en su condición de divinidad, sino en su condición de hombre. Pero clamando al Padre Celestial, diciéndole: ¿qué pasa, Padre? ¿Qué pasa? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy en eso? Gracias al Señor Jesucristo por ese sacrificio grande, por darnos libertad, por llevar sobre sus hombros, sobre su propia vida, pagar con su vida para darnos a nosotros la salvación. Es lo que yo puedo compartir, hermanos, en este momento, dándole gracias al Señor siempre, siempre, siempre. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Así es, así es. Damos gracias al Señor por esa maravillosa palabra que nos ha transmitido a través de nuestro querido hermano Freddy, que nos la ha compartido acompañado de nuestra querida Marisol. Amén. Así es. Sí, Señor. Qué bien. Ella dice que dos son más que uno. Amén. Así Amén. es. Qué bueno, así es. Y bueno, ahora que estamos justo a la mitad, entonces hacemos una pausa musical y entonces compartimos una adoración como de costumbre, como nos ha enseñado nuestra querida hermana Gina, y entonces compartimos la vía dolorosa. Y les invito a reflexionar con esta poderosa canción. Más la gente. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario
con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Esas imágenes son bastante impactantes. Esas imágenes recogidas de la película de Jesús de Mel Gibson, se dice que hubo muchas personas que incluso aceptaron a Jesús después de haber visto esa película. Y qué bueno que pudimos conseguir la canción con esas imágenes. Y ahora pasamos a la segunda parte de esta ceremonia de las 7 palabras. Y ahora continuamos con la quinta palabra, que es tengo sed, recogida de el Evangelio según San Juan 19:28. Y esta vez viene por nuestra querida Alfonsina García. Vamos a ver si tenemos a Alfonsina. Vamos a ver. No veo a Alfonsina, por lo menos con ese nombre no la tengo conectada. Vamos a ver, Cecilia. De verdad que yo pensé que estaba adentro. Con este nombre no. Déjame ver. Tengo Carmina Matos, pero... No, Alfonsina. Ella estuvo conectada. Ahora ya no está, ¿no? Ok.
No sé si para abreviar el tiempo, tal vez entonces pasáramos a otra palabra y diéramos la oportunidad a que puedas tener contacto con ella. Ok. Mientras Cecilia está haciendo contacto con Alfonsina, quiero aprovechar para recomendarles que a los que tengan oportunidad en esta Semana Santa de ver alguna serie, aprovechen si no han visto la serie Elegidos. La serie Elegidos, que el nombre en inglés es Chosen. Esa es una versión moderna de la vida de Jesús. Y voy a aprovechar y les voy a compartir este tráiler de 1 minuto en lo que Cecilia está tratando de localizar a Alfonsina. Ya le voy a... Les contaré una historia. ¿Crees que lo imposible puede suceder? Milagros. Nunca voy a olvidar lo que hoy vi. Disculpa, no sé tu nombre. Soy Jesús. ¿Eres peligroso? Tal vez para algunos. Lo vi con mis propios ojos. Necesito saber si hay un problema, Nicodemo. El hombre dice ser Dios. Falsas profecías. Así que vuelvo a preguntarte. ¿Hay algún problema? ¿El que llaman el milagroso? Jesús de Nazaret. Aparentemente algo bueno puede venir de Nazaret. Si tendremos una sesión de preguntas y respuestas, cada vez que hagamos algo fuera de lo convencional, este será un viaje bastante molesto para todos. Hay hombres justos buscándote a ti y están escuchando cada palabra que dices. Eso no es para ti. Esto es diferente. Siempre habrá diferentes. Nosotros no lo elegimos. Él nos eligió. Pero te comprendo. La verdad que no me agrada eso. Sígueme y verás más. Yo era de un modo y ahora soy completamente diferente. Y lo que sucedió en el medio fue él. Entonces es hora. Vámonos. De veras que quienes no la han visto, les recomiendo que aprovechen. De hecho, Netflix compró los derechos y por lo menos la primera temporada ya está disponible en Netflix. Así que aprovechen y véanla, y los que no, pues está en la aplicación que se llama Chosen. Aprovechen esta semana y véanla. Vamos a ver. Ya Alfonsina está conectándose. Vamos a ver, ya está entrando. Se está uniendo. Qué bueno, qué bendición. Ya tenemos a nuestra hermana Alfonsina con nosotros. Alfonsina. Se está conectando el audio. Perfecto. Y se ha hecho el milagro. Dice, ¿qué dice? Vamos a ver, Alfonsina, ¿ya nos escuchas? Amén, Dios mío, disculpa. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno que ya te tenemos con nosotros. Ay, Dios eterno. Es una bendición tener con nosotros a nuestra querida Alfonsina García. Nosotros también teníamos sed de escucharte. Amén, gracias. Dios te bendiga, Carolina. Amén. Y ahora... Disculpa porque tenía la fecha extraviada, justo. No hay inconvenientes. Y ahora justo vamos
con la quinta palabra, que es recogida de Juan 19:28, y es donde el maestro en la cruz dice, tengo sed, y nos la va a compartir nuestra querida hermana Alfonsina García. Y en estos 8 minutos ella va a compartirnos esta quinta palabra. Adelante, Alfonsina. Amén. Dios les bendiga. Amén. Interesantísima palabra me toca, porque justo dentro de las palabras, la que manifiesta una necesidad física es justo, tengo sed. Si nos fijamos en las anteriores, él pedía por otros, pero en esta ocasión, nuestro Señor y Dios, Jesús, Dios hecho hombre, el justo clama cuando siente que ya es consumado, casi consumado, por una necesidad física. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todos hemos experimentado la sed en todos los aspectos, sed física, sed de justicia, y en un momento en que el Señor está pasando por el momento que podríamos decir final de dolor, donde ese dolor fue producido por los látigos, por los clavos, la cruz. Él siente sed. Se había desangrado, estaba en pleno sol. Cuando pide de beber, se mezcla vino con mirra, que era un sedante que ellos acostumbraban a dar, y él se niega a tomar. Pero esta vez, él dice, tengo sed. Y todos sabemos qué le dan a tomar. El calor intenso producía la sed, pero habían tantas cosas que él había pasado hasta ahí que producía una sed infinita. La sed de estar en agonía, ya esa cercanía con haber logrado el propósito porque su padre le había enviado. Tengo sed. ¿Cuántas veces decimos tengo sed? De justicia, de amor, de protección física, porque tenemos los recursos agotados. Y el Señor nos muestra que Él también, cuando vino por la tierra, sintió toda esa sed. Física, siendo Dios, Él era fuente de agua viva, ¿verdad que sí? Pero en ese momento Él estaba cargando todos nuestros pecados. Y el pecado, aparte que la parte corporal, la parte física, tiene sus propias necesidades. Le damos gracias que habiendo tomado en cuenta todo el que estaba a su alrededor de forma especial, a mí y a ti, para morir por nosotros, Él muestra la parte humana, tengo sed. Tengo sed, que todo el que estaba a su alrededor entendió cuál era el tipo de sed. Ellos intentaron saciarla, no de manera humana, desde el principio con su trato despiadado. Pero aún en medio de ya estar cerca de ser consumado todo, Él suplica, tengo sed, y no encontró piedad. ¿Cuántas veces vemos personas con sed? ¿De cuál? Usted sabe cuál es, de justicia,
de amor, también física, y nos hacemos indiferentes. Sin embargo, el Señor, antes de tomar en cuenta su parte física, pensó en todo. Es una invitación a que en medio de la necesidad de tener sed, primero, conducir a las personas a la fuente inagotable que es el Señor. Y segundo, también nosotros ir a tomar del agua viva. Amén. Así que el dolor, todo lo que él vivió, no le quitó, pudo tomar la posición de Dios ahí, sin embargo, mostró su naturaleza humana para que tú y yo sepamos que Él está en medio de nuestra necesidad y que entiende porque también Él vivió muchas cosas de las que vivimos. Desea el Señor siempre nuestra fuente de agua viva, pero que nos motive a también brindar agua a los que tienen sed. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Amén, amén. Y eso que dije que no estaba lista, ¿ustedes se imaginan que hubiese estado lista? Exactamente. Tenemos una predicadora ahí en potencia lista, Cecilia, prepárate. Así es. Gracias, gracias. Gracias. Así es, Amén. Gracias, querida hermana Alfonsina, por bendecirnos con esa palabra de tengo sed. Y así es, porque todavía en el día de hoy, asimismo, tenemos sed de justicia. Y la Biblia dice que los que tenemos sed seremos saciados. Y el Amén. Señor invita a que tengamos sed de justicia. Y ahora vamos con nuestra querida pastora Cecilia, con la sexta palabra. Todo está cumplido, consumado es, que está tomado de San Juan 19:30. Adelante, Cecilia. Así es, querida mía. Bendiciones para todos. Pues nada, esta noche estamos mirando la cruz, pero esta vez con los ojos del alma, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y como decía Carolina, cada vez que vemos esas imágenes de la crucifixión, de verdad que me da como un complejo de culpa, un dolor, porque sé que por mí que él está recibiendo esos latigazos. De verdad que sí. Como acaba de decir Carolina, realmente esta es la sexta palabra. Consumado es. Con este acontecimiento se abre el camino de una nueva vida. Jesús vino a demostrarnos que no está muerto y cree en el Padre y que resucitaremos con él a una nueva vida con la ayuda del Espíritu Santo. Todo se trata de renovar nuestra fe. En griego encontramos la palabra tetelestai, que significa pagado en su totalidad. Ahora veamos qué fue lo que Jesús pagó en su totalidad. Sencillamente, la deuda de la humanidad, porque se había transgredido la ley. La humanidad estaba muerta, separada de Dios. Cuando dice consumado es, está diciendo, Padre, yo he pagado. Eso lo confirma Romanos 3, del 23 al 26. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. También vemos claro la reconciliación que a través de Jesucristo pudimos tener. Recordemos que el pecado es muerte y que la muerte significa separación. O sea, el pecado es estar separado de Dios. Pero resulta que cuando Cristo paga en la cruz, cumple la voluntad del Padre, entonces Jesucristo nos reconcilia con Dios. Esto lo confirmamos en 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Señores, nadie más que Dios hecho hombre, Jesucristo en carne, podía lograr esta tarea, y tú y yo tenemos acceso a ella. ¿Qué más podemos decir respecto a la palabra consumado es? Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las profecías declaradas hacia Él desde el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías. Por eso Él dijo, consumado es. Ya estaba determinado, ya estaba planeado por Jesús, por el Padre, por el Espíritu Santo. Consumado es. Terminó también con la cruz los sufrimientos que Cristo tuvo en la tierra. Esas últimas 24 horas de tristeza, de abandono, de agonía, de dolor, todo eso ya había pasado. Ahí terminaba el sufrimiento para Cristo. Ya volvería a su Padre en espíritu y luego resucitaría nuevamente en cuerpo físico para estar siempre con el Señor a la diestra de Dios, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro intercesor hasta que vuelva. Algo que no debo dejar de decirles es que allí en la cruz del Calvario le quitó todo el poder a Satanás, todo el poder a la muerte, todo el poder a lo que controlaba y gobernaba el mundo. Él terminó con todo lo que se llamaba pecado. Por eso, esta noche les pido, esta semana, lo que nos queda de Semana Mayor, que meditemos en qué tipo de cristianos somos, en qué momento perdimos el camino, en qué momento perdimos el significado de estas palabras de Jesús. Todo está consumado. Todo está cumplido. Con sus palabras nos dio a entender que lo que ha estado, o sea, en todos nosotros,
que ha cumplido la voluntad del Padre y que ahora nos corresponde hacer a nosotros lo mismo. Imitar el ejemplo de Jesús. Volvamos, o sea, valoremos lo que él hizo por la humanidad y permitamos que se cumpla en nosotros su redención. Si todo se cumplió en él, pues ahora nos toca seguirle, enderezar nuestro camino. En esto estriba la esencia de la vida cristiana. Ser hombres nuevos y mujeres nuevas. Comenzar a vivir una vida plena en Cristo, respondiendo a su llamado. Perseverar en la fe, en la oración y en el compromiso con Dios. Ahora nos toca a nosotros cumplir, porque como dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, todo está cumplido. Todo se ha consumado. Bendiciones. Amén. Gracias, querida pastora. Así es. Todo está consumado y ahora encomendamos en las manos del Padre nuestro espíritu con la séptima palabra que viene servida de labios de nuestro querido pastor Jorge Morilla, que ha sido tomada del libro de Lucas 23:46. Adelante, querido Jorge Morilla. Buenas noches y Dios los bendiga a todos. A Dios las gracias por este momento que podemos compartir en comunidad, unánimes y virtualmente juntos para adorar y alabar a nuestro Padre Celestial, alabar y adorar y reconocer el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo y conmemorarlo y agradecer, alabar al Espíritu Santo también, que al día de hoy nos conduce. El Evangelio de Lucas recoge esta palabra y prefiero leerla desde el versículo 44 para contextualizar. Y dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Al igual que en todo el pasaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo una y otra vez vinculando ese momento al cumplimiento de las Escrituras. Este momento no es la excepción. En este momento, el Señor, al cumplir lo que estaba profetizado de Él, nos invita a que veamos Salmos 31, del 1 al 5, que dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, de verdad. Pero este clamor, esta expresión, también se concatena con la respuesta que el Padre desde los cielos le da a nuestro Señor Jesucristo. En Salmos 91, 14 y 16, y el Padre contesta: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me gustaría citar las frases de Fray Marcos Ruiz, que es un fray dominico. En un segmento dice lo siguiente: en la cruz, todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. ¿Sabéis dónde está la prueba de esto que digo? Nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte. Y una muerte cruel, con un gran sufrimiento, pero sin miedo. Porque solo Dios ha sido inocente. Porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Qué bien lo dice San Pablo. El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. ¿Con qué paz mueren los santos? Y cita a Teresa de Jesús, que escribió un verso que dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque muero. Y ciertamente, con estas palabras, el Señor, habiendo cumplido todo, entrega su espíritu. Y dice la palabra que lo hizo habiendo gritado fuertemente. La palabra dice en dos momentos que Él grita. Cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, y cuando también dice entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego de haber cumplido todo, el Señor entrega el espíritu. Y lo hace de una manera vehemente. De hecho, una persona que estaba cerca, un centurión, al ver la forma en que Jesucristo falleció, que fue el primero de los 3 crucificados que falleció, dijo: a la verdad, este hombre era hijo de Dios. Y esta palabra nos invita a reflexionar en cómo hemos vivido la vida y cómo habremos de terminarla. Antiguamente se usaba la palabra memento mori. Es recuerda la muerte, recuerda el momento de la muerte, o sea, recuerda que vas a morir. Y en la vida cristiana, definitivamente nosotros tenemos una labor que cumplir, un compromiso con el Padre. Por eso quise citar a Fray Marcos Ruiz cuando dice que todas nuestras objeciones se vuelven contra nosotros en la cruz. Al momento de morir, podremos entregar en paz nuestro espíritu al Padre con la verdadera convicción de que Él espera por nosotros y que nosotros habemos honrado lo que Él nos ha entregado como comisión. Ciertamente, ese momento nos llama a reflexionar si la paz de haber cumplido, si la paz de haber reciprocado el sacrificio santo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos permitirá en ese momento decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es un sacrificio por todos. Como dice la primera palabra: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y esto es porque en Juan 3:15 él mismo dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que en ese momento aquellos que no lo conocían eran quienes lo vituperaban, porque si lo hubiesen conocido, no lo hubieran hecho. Pero él pedía perdón por ellos porque aún existía la posibilidad de que después de su muerte, en otro momento, al igual como nos han bendecido al día de hoy a nosotros, ellos también podían alcanzar salvación por el convencimiento de Cristo, por la revelación de Cristo, como otros que lo hicieron después de su partida. Asimismo, en la parábola de los obreros, el Señor nos enseña que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Así lo dice Mateo 20:16. Y así entendemos cómo el Señor profetizó la que dijo en la segunda palabra respecto de Dimas, el ladrón piadoso. Porque en ese momento, él le pagó en la parábola, él decía que al principio del día, él contrató obreros por un denario, al medio del día buscó más, y al final del día contrató y a todos les pagó un denario, les pagó por igual. Algunos se quejaron, pero lo que nos enseña esto es que en el momento de la cruz, cuando Dimas le dijo, acuérdate de mí, él le concedió la salvación en los momentos finales de su muerte. Y eso nos enseña a todos nosotros en nuestra comisión, que aún en cama de muerte una persona puede conocer a nuestro Señor. Y está sobre nuestros hombros predicar esa palabra aún en estos momentos, por grave que sea la situación. De la misma manera, María, su madre, en la tercera palabra que escuchamos, en ella nuestro Señor se muestra como un hombre y se hermana a nosotros. Honra a su madre, a la cual no desampara, y que en ese momento presumimos que era viuda. Pero también, y muy importante ver, también encargaba a su madre la misión de apoyar a sus discípulos. Eso lo vemos en Mateo 12, 49 y 50, cuando el Señor nos enseña, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Así que también, tanto al discípulo como a su madre, los vinculaba en esta relación filial espiritual que implica la relación como familia que el cuerpo de Dios debe tener, porque todo aquel que hace la obra del Señor es hermano de nuestro Señor Jesucristo y su padre y su madre. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo experimentó un momento difícil cuando exclamó, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La verdadera muerte, la segunda muerte, es la separación definitiva del Padre. Pidamos al Señor que nos libre de renegar de Él y que no nos permita experimentar separación de Él. Con el clamor tengo sed, ciertamente se verifica la palabra en Salmos 22:15 y otra vez el Señor con eso, así como dice la Escritura, para que se cumpliera la Escritura, se verifica el cumplimiento de las profecías, como decía Sara, que se verificaron en ese momento respecto de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo cumplió, pagó el precio de nuestras transgresiones, nos enseñó al Padre y nos reconcilió con Él, en Él, y nos enseñó con su propio ejemplo el camino al Padre. Viendo esto de la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre, pero sobre todo obediente a nuestro Señor, a nuestro Dios, en paz pudo entregar el Espíritu con la fe, con la conciencia de que estaría en las manos del Padre. Pidamos pues a nuestro Padre
Entonces, cuando nos llega el momento de partir, que podamos partir sin miedo, sabiendo que todo lo hemos cumplido y que podemos entregar nuestro espíritu, que es de Él, y reposar por toda la eternidad en su regazo. A todos los que Dios los bendiga y que nos permita entronizar estas palabras en nuestros corazones por el Espíritu Santo sean develadas y que rijan nuestra forma de caminar mientras estemos por acá. Bendiciones. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por nuestro querido hermano Jorge que nos ha compartido esta séptima palabra. Y ahora, para concluir esta parte, vamos a pasar a una parte musical con esta canción de nuestra querida Cristi Di Clario, con la canción La Sangre de Jesús. La sangre de Mayor que la
las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. Amén. Así es, gran sacrificio fue y así nos redimió. La sangre de Jesús. Y en ese mismo espíritu, en ese mismo ambiente, asimismo, pasamos la palabra a nuestro querido pastor Fernando para que nos despida y termine esta maravillosa celebración que hemos tenido en el día de hoy de las 7 palabras. Y qué bueno que hemos podido estar, como decía nuestro pastor Jorge, juntos y en armonía. Qué bendición. Adelante, pastor. Amén, amén. Gracias, Carolina. Bien, solo me resta recordarles que este domingo la celebración será 100% virtual, pero a la misma hora, a las 8:30 de la mañana. Bien, entonces, queridos hermanos, Sara, y va a predicar mi hermana Sara. Y va a predicar Sara Ramírez. O sea que ya ustedes lo tienen, se lo estamos recordando por las redes, pero se los vuelvo a reiterar. Este domingo la celebración es virtual, totalmente, a la misma hora, a las 8:30, con la predicación de Sara Ramírez. Bien, queridos hermanos, ha sido todo por hoy. Vamos a despedirnos de la manera acostumbrada con el Salmo 19:14 que dice: sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pues despidámonos con un fuerte abrazo virtual, los unos a los otros, en amor. Bendiciones para todos. Gracias por su Amén. Buenas noches. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, gracias por entrar. Bendiciones. El domingo a las 8:30. Bendiciones. Jorge, tú eres mi pastor favorito. Definitivamente. Excelente resumen. Que pasen Es como el cherry del pastel. Ya lo saben. Excelente. Qué bien. Así es. Bueno, Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Nos vemos el domingo.